Vamos a ver razonamientos en lógica de predicados. Para esto es muy importante tener en cuenta de los videos anteriores tanto predicados como proposiciones categóricas, porque los vamos a usar en todo este video. Para empezar con razonamientos en lógica de predicados, tenemos que tener en cuenta que no es igual que en lógica proposicional. No podemos aplicar los mismos métodos. Ni el método del condicional asociado ni el método de invalidez. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dominios infinitos, podrían ser infinitos. Entonces, no puedo aplicar los mismos métodos anteriores, ya que eran para una proposición. Acá, para cada valor del dominio tendríamos una proposición y no podemos analizar los infinitos valores. Entonces, nos vamos a valer de dos métodos. Por diagramas de Venn, si el razonamiento puedo expresarlo como proposiciones categóricas, y por el método deductivo, que funciona igual que para lógica proposicional, pero tenemos que agregar algunas reglas más. Vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos visto en el video anterior, que es el razonamiento todo A es B, A es A es B. Obviamente que A cuando está en minúscula estamos hablando de un elemento del dominio. Y este razonamiento está expresado como proposiciones categóricas. Lo primero que conviene hacer es tratar de verlo como conjuntos. Tenemos que todo A es B. ¿Qué significaba eso? Lo tienen en el video, en la parte de los diagramas de Venn de proposiciones categóricas. Es importante que para esto tengan eso bien presente o al menos lo tengan al lado. Todo A es B es lo mismo que decir que A menos B es vacío. Como decíamos, todo S es P. A es A es un elemento que está en A. Y A es B es el que el mismo elemento está en B. Pero fíjense que está con signos de pregunta. ¿Por qué? Porque es lo que yo me pregunto. Yo tengo que saber si con las dos primeras, o sea, con estas dos, puedo llegar a esto, a concluir esto. Si puedo, el razonamiento va a ser válido. Entonces, en el diagrama de Venn lo que tenemos que marcar son siempre las premisas. Acá tenemos el diagrama de Venn. A menos B es vacío. ¿Qué hacemos? Rayamos ese sector. Quiere decir, acá no hay nadie. No hay nada. A pertenece a A. ¿Cómo es eso? Un punto en A. ¿Pero por qué lo pongo acá y no lo pongo en cualquier otra parte de A? Porque por la primera ya sabemos que está vacío. Entonces, el único lugar de A donde le queda es estar acá. Bien, con eso marcamos las premisas. Y ahora para la conclusión, me pregunto, ¿A está en B? Bueno, mirando esto, digo A exactamente está en B. Por lo tanto, puedo concluir que el razonamiento es válido. En este video vamos a ver varios ejemplos, muchos diría yo, para que quede bien claro este concepto de razonamientos. Ejemplo 2. Todo A es B, todo B es C, alguna S. Bien, primero, ¿qué hacíamos? Lo pasábamos a esta notación para poder dibujarlo. A menos B es vacío, B menos C es vacío, eso significa todo A es B, todo B es C. Y acá la pregunta, ¿algún A es C? Eso significaba que A intersección C es distinto de vacío. Bien, marcamos. ¿Qué marcamos? Las premisas. A menos B es vacío. A menos B es lo que está rayado en negro. O sea, nada. Por eso está rayado. B menos C. B menos C es este sector de acá. ¿Sí? Todo B le saco C. Y eso lo rayo. Quiere decir que acá no puede haber nada. Listo. Marcadas las premisas. Ahora miro esto y digo, A intersección C. ¿Dónde está A intersección C? A intersección C sería esto que está acá. ¿Sí? Lo marco con rojo así a mano. Esto que está acá sería A intersección C. Todo esto. Bien, ahora lo que yo tengo que mirar ¿es distinto de vacío? Y la verdad que no lo sé, porque puede que haya elementos. Acá no puede haber elementos porque está rayado. Puede que haya algún elemento acá y que esté distinto de vacío, pero puede que acá no haya ningún elemento y estén todos acá y que esta intersección sea vacía. Entonces,
con las premisas que tengo, no puedo llegar a concluir esto. Por lo tanto, el razonamiento no es válido. Otro ejemplo. Mismas premisas, ¿sí? Mismas premisas que la anterior, cambia la conclusión. Todo A es B, todo B es C, todo A es C. Antes decía algún A y ahora dice todo A. ¿Sí? Mismas premisas, marco, va a ser el mismo diagrama de Venn y ahora me fijo. A menos C está vacío. ¿Eso es cierto? Bueno, a ver, A menos C, ¿qué es A menos C? Sería todo esto. ¿Sí? Fíjense que todo A menos C está completamente rayado, por lo tanto no hay nada. Es decir, está vacío. Y puedo concluir que el razonamiento es válido. Otro ejemplo, mismas premisas. Ahora dice, en la conclusión ningún A es C. ¿Qué significaba ningún A es C? A intersección C es vacío. Bien, a ver. Vamos a analizar eso. Las premisas son las mismas, el rayado va a ser el mismo. A intersección C. A intersección C lo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿es vacío? No lo sé. Porque si bien está rayado acá y es vacío, ¿sí? Esta parte, esto no está rayado. Por lo tanto, acá podría haber elementos del dominio. Entonces, yo no puedo asegurar con estas dos premisas que ninguna es C. Entonces, el razonamiento no es válido. Es decir, las premisas no me alcanzan para concluir eso. Bien. Otro ejemplo. Ninguna es B, todo B es C, alguna es C y como conclusión hay algún no B. Recuerden que el no es el complemento en conjuntos, la negación. A ver, marco las premisas. Las ponemos acá. La premisa ninguna es B, A intersección B es vacío, B menos C es vacío, A intersección C es distinto de vacío. Y acá la conclusión entre preguntas, ¿sí? Porque no lo sabemos, eso es lo que vamos a analizar. La primera premisa, A intersección B es vacío. ¿Cómo lo marco? Eso es lo que está en rojo. ¿Sí? La intersección, vacío, la rayo. B menos C es vacío. B, todo B, menos C es vacío, es lo que está en verde. Lo rayo, B menos C vacío. Y acá nos dicen que algún A es C, que en la intersección no es vacío. O sea, en la intersección hay algún elemento. ¿Cómo se marcaba eso? Con una cruz. Que hay algún elemento. ¿Está bien? Ya viendo el gráfico podemos decir que acá ese elemento no está, porque está rayado en rojo. O sea, tiene que estar acá. Vamos a ver. ¿Hay algún no B? Eso es lo mismo que decir que el complemento debería no estar vacío. El complemento de B. ¿Qué es el complemento de B? Bueno, el complemento de B es todo lo que no es B. ¿Sí? Bueno, lo miro. Yo estoy seguro que acá, en este sector, en todo este sector, que acabo de poner, hay algún elemento, porque hay una cruz. ¿Sí? Como en este sector hay un elemento, al menos un elemento, este sector está fuera de B, o sea, está en el complemento. Quiere decir que en el complemento de B hay alguien, algún elemento del dominio. Por lo tanto, vacío no está. Por lo tanto, esto es correcto y el razonamiento es válido. Otro ejemplo. Parecen las mismas premisas que la anterior, pero no. Alguna es B, todo no B es C y alguna es C. Hay alguna, es la conclusión. Vamos con las premisas. A intersección B distinto de vacío. A intersección B, ¿qué sería? Este sector de acá. Está en rojo, distinto de vacío, ponemos una cruz. Algo hay. El complemento de B menos C es vacío. Bien, a ver, ¿qué es el complemento de B? El complemento de B es todo lo que no es B. Sería todo esto. Menos B, todo. Pero dice menos C, entonces a todo le saco C. Es lo que está en azul. ¿Sí? Prueben hacerlo para corroborarlo, que es esto que está en azul. Siguiente. La intersección entre A y C es vacía, es distinto de vacío. La intersección entre A y C es esto que está acá. Distinto de vacío lo marco con una cruz, ahí está en verde. Y ahora viene la pregunta.
A, ¿es distinto de vacío? Bueno, a ver, miramos A. Si miramos A, acá está rayado, acá no hay nada. O sea, acá no puede haber nada. Pero tengo seguridad que acá y acá hay algo. Y eso está en A. O sea que A, todos los sectores que me quedan una vez que rayé A, es este sector y este sector. Y están todos abarcados por la cruz. Quiere decir que en todo este sector hay elementos. Por lo tanto es distinto de vacío. Y entonces el razonamiento es válido. Otro ejemplo. Todo A es B, A es A, alguna es B. A menos B es vacío, acá hacemos la traducción y vemos. A menos B es vacío. ¿Qué significa? Lo rayamos. A pertenece a A. Ahí. Es un elemento, ¿sí? Sé quién, lo conozco el elemento, entonces lo ponemos. Y ahora me pregunto, ¿la intersección entre A y B es distinto de vacío? Sí, claramente. Sé que hay un elemento. Entonces, es distinto de vacío. El razonamiento es válido. Otro. Todo A es B, A es B, A es A. A menos B es vacío. Rayamos. Ahí, vacío. A pertenece a B. Bueno, acá tenemos un problema, porque A pertenece a B no me garantizan qué parte de lo que no está rayado está. Podría estar acá y podría estar acá. Por eso le coloco un signo de pregunta. ¿Sí? Puede estar acá como puede estar acá. No sabemos. Y me pregunto, ¿A está en A? Y no lo puedo asegurar. Porque capaz que está acá y entonces no está en A. Pero si está acá, sí está en A. Como no lo puedo asegurar, quiere decir que estas dos premisas no pueden concluir esto. Estas dos premisas no pueden concluir esto. Y por lo tanto el razonamiento es no válido. Último ejemplo de esta parte. Todo A es B, todo B es C, todo C es D, A es D. Todo A es D. Tenemos 4 acá. ¿Sí? 4 clases. Acuérdense que estas son clases. Bien, acá tenemos la traducción. El tema es que tenemos que hacer 4, ¿sí? Las 4 clases tenemos que dibujar. Esta es la forma de intersecar 4. Bien, voy a ir por colores para que no se mareen. A menos B es distinto es vacío. ¿Sí? Tenemos que rayarlo. A menos B. A, que sería este, le sacamos B. Es lo que está en verde. A menos B es lo que está en verde. Rayado, no hay nada. B menos C, vacío. B menos C sería, acá tenemos B, todo esto es B, y le sacamos C. ¿Está bien? Y eso está vacío. Entonces, rayado, todo lo que está en azul. Acá no puede haber nada en lo que está en azul. C menos D. C menos D, C, D. C menos D vacío, rayado en negro. Y ahora tengo que ver si puedo concluir esto. Está marcado en rojo, ¿sí? Esto. ¿Dónde está A menos D? A menos D es lo que está marcado en rojo. A menos D, marcado en rojo. ¿Sí? Y ahí es donde tiene que ocurrir que sea vacío. Eso es lo que me pide. Vemos si es vacío. Todo este sector está todo rayado, o sea que está vacío. Y este sector también está rayado, o sea que está vacío. Por lo tanto, A menos D está vacío. Entonces el razonamiento es válido. Bien, para el método deductivo vamos a usar las mismas reglas de inferencia que usábamos para lógica proposicional. Modus tollens, modus ponens, todas esas reglas. Pero tenemos que agregar un par más. ¿Qué va a ser un razonamiento en lógica de predicados? Va a tener esta forma. Para todo x, p de x implica q de x, p de a se concluye q de a. Bien, tenemos que agregar 4 reglas. La primera regla es la regla de especialización universal. ¿Qué es lo que hace? Básicamente estas reglas lo que van a hacer es, teniendo predicados, bajármelos a proposiciones con las que pueda trabajar, o teniendo proposiciones, llevármelas a predicados. Las reglas de especialización lo que hacen es esta proposición cuantificada, este predicado que está cuantificado, me lo lleva a esta forma.
Fíjense que esta regla se divide en tres. Tenemos para todo P de X, se concluye P de A, donde A es un elemento determinado y conocido del dominio, como veníamos trabajando en los anteriores. La siguiente, para todo X, P de X, P de S. S es un elemento cualquiera del dominio. ¿Sí? En esta la diferencia está determinado y conocido. Acá es cualquiera. Y en este caso, cuando le ponemos un asterisco, estamos diciendo que es un elemento determinado, pero desconocido. Ahora con ejemplo se va a entender mejor, pero primero tenemos que ver las cuatro reglas. Si tenemos regla de especialización universal, tenemos regla de especialización existencial. Acá es única. Existe X tal que P de X, P de S asterisco. Donde ese asterisco cumple la misma función. Es un elemento determinado desconocido. Y que no lo tuvimos que haber utilizado previamente en el razonamiento. Regla de generalización universal. Ahora es al revés. Tengo P de S y lo generalizo para todo X, P de X. Y la regla de generalización existencial. Tengo P de A, existe P de X, P de X. P de S, asterisco, acuérdense, determinado, conocido, todo eso, lo puedo generalizar así. Y P de S lo puedo generalizar de la misma. Todos me llevan a lo mismo, pero en diferentes casos. Vamos a, tenganlas anotadas y vamos a verlo con ejemplos. Bueno, tenemos el primer ejemplo, el que habíamos puesto antes. Para todo X, P de X implica Q de X, P de A se deduce Q de A. Lo que tenemos que hacer es, como siempre, primero colocar las cosas que tenemos acá. A ver, estas dos son premisas. Las numeramos, 1, 2, están acá, y colocamos lo que son, premisas, las colocamos como premisas. Bueno, ahora yo así no puedo trabajar con esto cuantificado. Entonces necesito llevarlo a otra forma. Ahora, fíjense que en esta premisa que tenemos acá, estoy utilizando un elemento determinado. ¿Sí? Entonces voy a utilizar ese elemento para todo. ¿Qué hacemos? Con la primera, ponemos P de A implica Q de A utilizando la regla de especialización universal A1. Le aplicamos especialización universal a la primera. ¿Por qué lo aplico con A? Porque justamente A es el que tengo. ¿Podría aplicarlo con un B? Sí, podría aplicarlo con un B. Pero no me es útil, porque yo justamente en este razonamiento tengo todo con A. Bueno, ahora, mirando esto, que está acá, me doy cuenta de que esto es un modus ponens entre estas dos. A ver, la primera, regla de especialización universal, lo traje a esto. Listo, la primera, ya está. Ahora, ¿qué me quedan estas dos? Y entre estas dos puedo aplicar un modus ponens. Si aplico un modus ponens, ¿qué concluyo? Q de A. Y esta era la conclusión a la que quería llegar. Entonces ahí utilizamos el método deductivo para este razonamiento. Otro ejemplo. Tenemos esto. Para todo, no P de X implica R de X. Fíjense que todas tienen el para todo adelante. ¿Está bien? Acá no tengo como en el anterior un elemento. En el anterior, este es el anterior, teníamos un para todo, pero acá teníamos un A. ¿Sí? En cambio, en este ejemplo, todas son cuantificadas. ¿Sí? Todas son predicados. Bien. Entonces voy a poder utilizar la letra que yo quiera. Voy a utilizar un elemento desconocido, un elemento cualquiera del dominio. Bien. Coloco las primeras tres como premisas. Ahora, como con ninguna de estas, tengo que llegar a esto, ¿no? Como con ninguna de estas tres así puedo trabajar, vamos a usar reglas. En la primera, utilizamos la regla de especialización universal. No P de S implica R de S, ¿sí? Recuerden que S es un elemento cualquiera del dominio. Y lo mismo con las otras. A la 2 le aplico la regla de especialización universal y a la 3 le aplico la regla de especialización universal. Ahora, estas tres ya las usé. ¿Sí? Me quedan estas ahora, estoy acá, hasta el 6. Ahora, podemos observar que entre 4 y 6, ¿sí?, tenemos un modus tollens.
Entonces, entre la 4 y la 6, directamente puedo poner no PDS. Y utilizamos la 4 y la 6. Para esto obviamente que hay que tener claras las reglas de inferencia. ¿Podrían haber utilizado otra? Sí, ¿por qué no? Siempre y cuando las utilice bien. Bien, ahora me tengo la 5 y la 7, ¿no? Bueno, pero a ver, la 7, que es la que está acá, es una doble negación. Entonces directamente puedo poner PDS, doble negación a la 7, y ya está. ¿Qué me quedó? La 5 y la 8. Bueno, pero justamente es más o menos a lo que quiero llegar. Entre la 5 y la 8 utilizamos una conjunción. Y ya utilizamos la 5 y la 8. Tenemos una conjunción, 5 y 8. Y ahora tengo que volver a cuantificar. ¿Cómo cuantifico? Esto le aplico la regla de generalización universal. Entonces lo cuantifiqué y logré llegar. Ejemplo 3. Tenemos esto que está acá. Ojo con este razonamiento porque tenemos acá un existe. Cuando tenemos un existe, tenemos que empezar por el existe. Porque al decirme existe un elemento, ¿sí? Tenemos que agarrar ese elemento determinado y empezar a trabajar las otras premisas con ese elemento. Siempre hay que arrancar por los existenciales. Bien, las primeras tres las coloco como premisa. ¿Sí? 1, 2, 3, premisa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empezar a especializar. ¿Pero por dónde voy a empezar? Por la 2, porque es un existe. Bien, ahora empezando por la 2, que es un existe, utilizamos la regla de especialización existencial A2. ¿Por qué pongo ese asterisco? Porque es un elemento determinado, desconocido del dominio. Porque yo no conozco qué elemento es el que existe. ¿Sí? Entonces es un elemento determinado, pero desconocido. ¿Qué hicimos acá? Regla de especialización existencial a la 2. Entonces, rayamos la 2. Ahí rayé la 4, perdón. La que dijimos que rayamos es la 2. Bien, ahora ya me ocupé del existe, me puedo ir a los para todos. ¿Por qué tengo que hacer esto del existe? Porque bueno, ya usé ese asterisco. Ok, bueno, entonces, para todo, voy a usar también ese asterisco. Porque puedo usar cualquiera, porque es un para todo, pero si ya usé ese asterisco, bueno, en todas voy a usar ese asterisco para poder trabajar después con la misma. Entonces, a ver, en la 5, ¿cómo obtengo la 5? Especializando la primera. Especializo universalmente la primera en ese asterisco. Ya está. Y especializo también la 3. Obtengo la 6. Bien, ahora tengo que trabajar con esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entre la 4 y la 6 se puede ver que lo que tengo es un modus tollens. Acá lo colocamos. Entre la 4 y la 6. Modus tollens. Bien, acá podría usar la doble negación, pero no me conviene, porque directamente, si se fijan, entre esto y esto escrito así como está, tengo un modus tollens. Entonces, entre la 5 y la 7 modus tollens me queda no P de ese asterisco, y esto ya lo usé. Y ahora ya casi llegué. Me falta que usar la regla para generalizarlo. Esto lo generalizo existencialmente y obtengo la conclusión. Ejemplo 4. A ver, tenemos este razonamiento. Ven que hay existes en las premisas. Entonces voy a tener que arrancar por ahí. Coloco las tres premisas. Y ahora, ¿cuáles voy a especializar primero? Bueno, los existe. Pero tengo dos existe y nada me garantiza que estén hablando del mismo elemento. Entonces tengo que usar elementos diferentes. Bien, para la 4 la obtengo haciendo la regla de especialización existencial en la 2. Y pongo ese asterisco. No Q de ese asterisco. Bien, ya usé la 2. Ahora tengo que ir al otro existe. No vayan a ir primero al para todo. Voy al otro existe. Pero no voy a usar ese asterisco porque capaz que es otro elemento. Porque existe un elemento, no es cualquiera. Uso T asterisco. Bien, se fue la 3. Y ahora me falta usar 1. Me falta usar la regla de especialización universal acá. ¿Pero en qué lo uso? ¿En ese asterisco o en T asterisco? Bueno, lo tengo que usar en los dos.
Bien, entonces, la 6 y la 7, ¿cómo las obtengo? En la 1, haciendo la regla de especialización universal. Pero con ese asterisco, la 6 y la 7 la obtuve con T asterisco. Y ahora ya está. Bien, ahora me quedo con estas 4 y las puedo trabajar tranquilo. Entonces empiezo a ver qué es lo que puedo hacer. Entre la 4 y la 6, 4 y 6, fíjense que hay un modus tollens. Lo aplico y usé la 4 y la 6. Ahora, entre la 5 y la 7 hay un modus ponens. Puedo usar modus ponens. Y obtengo entre la 5 y la 7 y obtengo la 9. ¿Sí? Y ahora me queda esto. Pero fíjense que la 8 es esto que está acá. Y la 9, esto que está acá. Solamente que esto tiene la generalización. Y fíjense que existe un X que esto. Y existe un X que esto. En ningún momento me dicen que sea el mismo X. ¿Está bien? Pero sí que existe. Fíjense que acá tengo distintas. Bien. Generalizo existencialmente estas dos. Y acá me quedan. Ya las usé. Y ahora hago una conjunción entre estas dos y llego a la conclusión. Último. A ver. Acá tenemos un anidado. ¿Sí? ¿Qué tema con los anidados? Que si tuviese que usar diagramas de Venn no podría. ¿Sí? No sirven para cuantificadores anidados. Pero sí puedo usar el método deductivo. Entonces, tengo estas dos premisas y la conclusión. Coloco las premisas. Estas dos premisas. Y ahora empiezo. ¿Hay algún existe en las premisas? Sí, este tiene un existe. Tengo que arrancar por ahí. Bien. ¿Cómo me saco el existe? Haciendo una regla de especialización existencial. ¿Ven? Acá ya no está más el existe. Existe un X. Entonces estoy especializando en X. Ese asterisco. Bien. Ahora ya no tengo más existes. Bien. Empiezo a aplicar otras reglas. Acá tengo este para todo y. El para todo, ¿cómo lo saco? Con una regla de especialización universal. Uso otra letra. ¿Sí? Una T, por ejemplo. ¿Sí? Y no asterisco, porque no estamos hablando de un existe. Bien, logré sacarme de encima esta, ¿sí? Y esta. Con estas dos llegué a esto. Ahora que ya tengo esto, puedo venir acá. Para todo X. Siempre de afuera hacia adentro los para todos. Para todo X, o sea que me voy a encargar de las X. Regla de especialización universal aplicada a ¿quién? A la 1. ¿Sí? Si voy a hablar de las X, habíamos dicho que X le pusimos ese asterisco. Ese asterisco y la Y la dejo, porque la Y todavía está cuantificada. Ahora me quiero sacar este cuantificador. Regla de especialización universal acá. Y a la Y le habíamos puesto T. Vengo acá. Y logré sacarme el para todo Y. O sea, esto y esto ya está. Bien, ahora que no tengo más cuantificadores, puedo trabajar. Entre la 4 y la 6, lo que tengo es un modus tollens. Obtengo la 7. De la 4 y la 6. Y por último esto, ¿qué hacemos? Lo generalizamos existencialmente, que es la conclusión. Y llegamos ahí. Bien, hay que agarrarle a la mano a esto, ¿sí? Y hay que tener muy en claro todas las cosas anteriores para poder abordar este tipo de razonamientos. Acá tienen unas referencias bibliográficas y con eso terminamos este tema. Lo que vamos a tratar de hacer, lo que tienen que hacer es, cuando me den un razonamiento, por ejemplo, en lógica de predicados, muchas veces para ver si es válido, primero tengo que tratar de expresarlo como proposiciones categóricas. Y después de ahí, diagramas de Venn para ver su validez. Y después hacer el razonamiento deductivo para llegar.